Primero que nada, la microbiota hace referencia a la comunidad de microorganismos presentes en el cuerpo humano. Esta desempeña funciones cruciales como la señalización neurológica, la maduración del sistema inmunitario, la inhibición de patógenos, entre otros. La microbiota intestinal representa más del 75% de los microorganismos en el cuerpo humano. Actualmente, las tecnologías ómicas han revolucionado el estudio de la microbiota, permitiendo un análisis detallado de su composición y función. Además, destaca su influencia en la salud mental a través del eje intestino-cerebro, una comunicación bidireccional que afecta a la salud mental y el bienestar emocional. Por otro lado, la ansiedad es un estado emocional que se manifiesta como tensión, preocupación y síntomas físicos sin causas evidentes. Esta también está relacionada con cambios estructurales y funcionales en el cerebro. De esta manera, los neurotransmisores y neuromoduladores juegan roles cruciales en la ansiedad. Esta se puede escalar desde leve a moderada a grave y llegando hasta ataques de pánico. Se encuentra vinculada al estrés y la inflamación, siendo que la inflamación periférica inducida puede extenderse al cerebro, provocando una neuroinflamación y afectando la síntesis de neurotransmisores, lo que afecta y agrava los trastornos de ansiedad. Como podemos observar, México se encuentra entre los países con mayores índices de depresión y ansiedad, mientras que en la otra figura podemos observar los estados de México con población adulta que presenta síntomas de ansiedad. Encontramos la necesidad de abordar esta patología ya que de acuerdo a una encuesta realizada por la OMS a 95 países, solo 9 de estos incluyen la salud mental en sus planes nacionales de salud. Por ello debe existir una mayor comprensión de la interacción entre el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central, ya que estudios han demostrado que la composición y el funcionamiento de la microbiota intestinal pueden influir en la función cerebral y el estado de ánimo, siendo los microorganismos intestinales cruciales en la salud mental. Las preguntas que guían la investigación son las siguientes. ¿Cómo influye la composición de la microbiota intestinal en el desarrollo y la manifestación de la ansiedad? ¿Qué microorganismos específicos podrían ser beneficiosos para modular el estado de ánimo y reducir los síntomas de la ansiedad? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos microorganismos en el sistema nervioso central? ¿Y cuál es la formulación óptima para que un probiótico garantice la viabilidad y la efectividad de los microorganismos en el tracto gastrointestinal? Los mecanismos epigenéticos tienen un papel crucial en los trastornos de depresión y ansiedad. Los cambios epigenéticos como la metilación del ADN y modificación entre las histonas influyen en la expresión genética y contribuyen al desarrollo de la depresión y ansiedad. También los factores ambientales pueden inducir a cambios epigenéticos que afectan a la función de neurotransmisores relacionados con la depresión y ansiedad. Existen varios genes específicos que están asociados con el estrés y los trastornos del estado de ánimo, evidenciando la interacción entre mecanismos epigenéticos y el afrontamiento en pacientes con trastornos de estados de ánimo como la ansiedad y depresión. En pacientes con trastorno de depresión mayor se observa una respuesta inmunitaria asociada, caracterizada por un sistema inmunitario deteriorado y niveles elevados de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas afectan el metabolismo de neurotransmisores, la función neuroendocrina y la actividad cerebral. Los patrones moleculares asociados a microorganismos activan esta vía inmunológica al estimular células del sistema inmunitario como macrófago, neutrófilos y células dendríticas, lo que produce citoquinas proinflamatorias. Por otra parte, la ansiedad incrementa la permeabilidad intestinal, permitiendo que los lipopolisacáridos bacterianos alcancen células inmunes y neuronales, induciendo inflamación periférica que puede extenderse al sistema nervioso central. Esto afecta a la salud mental al promover neurotoxinas y obstaculizar neurotransmisores. Los estudios han evidenciado que la composición de la microbiota intestinal de individuos con trastornos depresivos graves difiere significativamente de la de individuos sanos debido a los niveles de los filos bacteroidetes, proteobacterias, actinobacterias y firmicutes. Por otro lado, se ha demostrado que en pacientes con ansiedad prolongada cuentan con una microbiota menos diversa y una mayor proporción de bacteroidetes dorei y Coprococcus eutactus. Todo esto funciona gracias al eje intestino-cerebro que conforma un sistema de comunicación neurohumoral bidireccional a través del nervio vago. Dicho eje está formado por los sistemas que se encuentran en pantalla. La microbiota participa en la hidrólisis de los distintos polisacáridos en ácidos grasos de cadena corta como el propionato, el butirato y el acetato, y estos ácidos grasos atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al hipotálamo, donde regulan los niveles de GABA, el cual es un neurotransmisor que tiene efectos calmantes en el sistema nervioso central. Por ello se deduce que todas aquellas especies que promuevan la síntesis de ácidos grasos de cadena corta serán beneficiosas para la microbiota intestinal y por ende para la conexión intestino-cerebro. Por esta razón se consideraron los microorganismos que se presentan en pantalla para el desarrollo del producto propuesto.
Entonces, justamente los microorganismos que vimos en la diapositiva anterior tienen efectos beneficios al actuar sobre este eje microbiota intestino-cerebro, que es de nuestro interés, particularmente conectado con el sistema nervioso central. Entonces, microorganismos como los que se presentan en la parte superior, Acidophilus, Brevis, Johnossi, Gasseri, Casei, son de nuestro interés porque justamente generan una disminución de esa expresión de biomarcadores inflamatorios, como podría ser la IFN, que es una citoquina interferón inductora, o la IDO, que aparece justo aquí en la figura, que aparece la IDO, que es la indolamina dioxigenasa. Particularmente lo que hacen es que generan una inmunomodulación, disminuyendo la secreción de estas citocinas proinflamatorias, y luego regulan positivamente la secreción de citocinas antiinflamatorias. Para entender un poco también mejor este mecanismo, aquí en la parte inferior en esta figura, tenemos justo el ejemplo de donde administran lactobacillus casei y 5, y lo que hace es que genera un efecto protector contra lo que serían como infecciones patógenas. En este ejemplo es contra E. coli, donde lo que hace es que mejora la inmunidad celular al diferenciar correctamente las células. Entonces aquí tenemos justo la actividad de la diferenciación para TH1, lo que va a generar la activación de, como vemos aquí en la imagen, de la NFB y de la interleucina 12, y esto por su lado va a generar la activación de natural killers y la activación de macrófagos. Entonces es un poco el mecanismo de cómo generan una respuesta de protección. Ahora, algo importante a considerar es que estas cepas no son inmortales. Eventualmente, la forma farmacéutica en la que se van a entregar va a ser de mucha ayuda para garantizar que lleguen al punto donde deben de actuar. Sin embargo, justamente estas cepas sí tienen de cierta forma puntos de ayuda. Tienen altas tolerancias a pHs, donde el pH del estómago va a estar muy ácido, entre 2 a 3 puntos. Entonces, es un punto que apoya que estas ya estén adaptadas por sí solas a crecer esos pHs. También resistencia a sales biliares va a ser algo muy presente en el intestino, que va a estar entre el 0.3 al 2%, como se menciona ahí. Y también algo muy importante es la adhesión a la pared celular, porque justamente es cuando las células, estos probióticos van a llegar, se van a anclar a las células epiteliales del intestino, y a partir de ahí es cuando van a comenzar a generar su actividad. Entonces es un poco de ayuda que van a facilitar la entrega con la forma farmacéutica de que tengan estas resistencias ya altas a las condiciones extremas que va a tener el intestino. Nosotros proponemos desarrollar un probiótico orientado al manejo de las etapas iniciales de la ansiedad. Estas serán de grado leve a moderado mediante una formulación en pastillas. Ahora bien, previo al desarrollo del probiótico, se sugiere que la producción de los microorganismos propuestos, en el caso de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus casei y Lactobacillus rhamnosus, sea mediante el uso de medios de cultivo MAN rugosa Sharpe, con ligeras variaciones de acuerdo a los ajustes de pH y condiciones de cultivo que se establezcan en cada caso. Por otro lado, Bifidobacterium bifidum se sugiere que se vea producido a partir del medio de cultivo Bifidus selective agar, o, en dado caso de que no se cuente con el material necesario, MAN rugosa Sharpe. En el caso de las condiciones de cultivo para Lactobacillus acidophilus, se recomienda que sea una incubación de 72 horas a 37 grados centígrados y 127 repeticiones por minuto en condiciones anaeróbicas. Para Bifidobacterium bifidum, una inoculación e incubación a 37 grados centígrados durante 48 horas en condiciones anaeróbicas. Para el caso de Lactobacillus helveticus, la incubación es recomendable que se realice a 40 grados centígrados y 100 repeticiones por minuto en condiciones microaerofílicas. Para el caso de Lactobacillus casei y Lactobacillus rhamnosus, se sugiere que la incubación sea en un lapso de 72 horas a 37 grados centígrados en condiciones anaeróbicas. Para la formulación y presentación del probiótico se determinó que lo más viable es mediante una presentación en pastillas, implementando una proporción 3:1 con un coadyuvante de compactación, siendo celulosa microcristalina. Esta compactación debe de ser a 1 kilonewton y debe de tener un recubrimiento con Eudragit FS30D. Ya que diversos estudios han demostrado que la mejor manera para la ingesta humana de un probiótico es por medio de cápsulas o pastillas, ya que estas favorecen la dosificación controlada del probiótico, permiten la protección frente al ambiente reducido y el nivel de estrés oxidativo, y favorecen la resistencia a la barrera gástrica. Asimismo, favorece la efectividad y modo de acción en el usuario, siempre y cuando se emplee una pared protectora compatible con la cepa para el encapsulamiento. Para la producción de las pastillas se planteó como propuesta de diseño de producción el sembrar el material congelado, haciendo uso de una única cepa pura y verificando que ésta se encuentre libre de contaminantes mediante pruebas de calidad. Posterior a esto se llevaría a una serie de fermentaciones con la finalidad de aumentar el volumen de biomasa.
Una vez alcanzado un volumen de inóculo suficiente, este sería traspasado a un bioreactor para continuar con la fermentación. Posteriormente se haría uso de una centrifugación para la separación de las células del medio de cultivo utilizado y se finalizaría con una liofilización, haciendo uso de soluciones estabilizadoras que protejan las células durante todo este proceso. Para el análisis del genoma con nuestro producto, se va a utilizar la genotificación, cuáles son secuencias, regiones específicas del genoma. Esto es preferible en este caso debido a que proporciona información detallada sobre las bacterias presentes sin necesidad de secuenciar todo el genoma. Esto permite un análisis más rápido, más económico y lo que es ventajoso para este estudio que estamos realizando. El primer microorganismo a utilizar será Lactobacillus acidophilus y la cepa será NCFM, el cual es una bacteria probiótica, y en pantalla podemos observar su genoma y sus características taxonómicas, genómicas y de sus proteínas. Al momento de analizar los genes que son indispensables para la supervivencia de Lactobacillus acidophilus en el intestino, vamos a encontrar que predominan, y justo aquí podemos ver en la figura a la izquierda, en la parte superior, los genes que conforman la capa S, que son proteínas de capas cristalinas monomoleculares que forman todo lo que sea la envoltura externa de la pared celular. Particularmente de interés son tres, que son la SPLA, la SPLB y la SPLX, que bueno, es un gen auxiliar de cierta forma. Lo que hacen es que corresponden al 10 al 15%, todas las proteínas que conforman esta pared celular, y también son claves desde lo que es la forma de la pared celular, la viabilidad de la célula y el cómo va a interactuar con las células epiteliales del intestino. Entonces, por eso también son de nuestro interés, porque van a determinar la supervivencia tal cual del organismo y cómo se está comportando dentro. Estos tres genes de referencia también sirven de ayuda para conocer cómo es el estado actual de la Lactobacillus acidophilus ya una vez dentro del intestino y después de que haya interactuado con las células epiteliales del intestino. Cuando se expresa el gen SPLA, esas son sus condiciones ordinarias, el lactobacillus se encuentra en condiciones perfectas, podríamos decir. Pero si observamos justo acá en la figura de la derecha, donde vemos la interacción del B y X, cuando se activan estos genes, el B y el X, lo que ocurre es que se encuentra bajo un estado de estrés donde está produciendo citocinas proinflamatorias para justamente producir esta regulación inmunitaria del intestino. Y lo que vemos tal cual, inclusive en la misma morfología del lactobacilo, cambia a comenzar a formar espirales, comparado con el lado izquierdo, que es lo que sería el lactobacilo bajo condiciones idóneas, perfectas. Nosotros cuando analizamos eso en un SSPH, inclusive puedes ver que las bandas se forman a distintos pesos, también mostrando ahí qué gen se está expresando de forma mayoritaria en el microorganismo, lo cual también sería de ayuda para conocer cómo se está adaptando y cómo está interactuando con el huésped, y pues si aún sigue la presencia de un patógeno o si aún hay como niveles altos de estrés. Entonces realmente es conocer cuál es el estado actual tanto del lactobacilo y del paciente. En pantalla podemos ver las secuencias de referencia, las cuales corresponden al gen LBA0169 y el gen LBA0175, con su respectiva localización, su extensión, la región a amplificar, así como también el tamaño. Para la detección de Lactobacillus acidophilus NSFM, se utilizó una muestra fecal y la extracción de ADN fue llevada a cabo con el kit Huaogen, y el método para evaluar la calidad fue PCR en tiempo real. Realizando una comparación con otras metodologías como PacBio, se determinó que Illumina resalta como la mejor metodología de secuenciación debido a ventajas como que es una tecnología de secuenciación por síntesis, dando como resultado una secuenciación base por base. Además, esta tecnología admite bibliotecas de lectura única y de extremo emparejado. También ofrece una capacidad de inserción corta de extremos emparejados para secuenciación del genoma de alta resolución. De igual manera, se realizaron los análisis de secuencia genómica de Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus casei. No obstante, estos fueron descartados en el análisis de expresión diferencial y estudio proteómico. El microarreglo seleccionado fue el del estudio de la influencia del tiempo de exposición en la expresión genética de células epiteliales intestinales humanas expuestas a Lactobacillus acidophilus de las series GSE 34175. La plataforma del microarreglo empleada fue Illumina Human y el tipo de muestra analizada fue ARN total. Los grupos que se definieron para el análisis estadístico fueron el grupo 1, que constaba en una línea celular epitelial CACO2 con buffer de fosfatos, y el grupo 2, que consta en la misma línea celular expuesta a Lactobacillus acidophilus durante 8 horas.
En pantalla podemos observar los diagramas obtenidos, en el que primeramente teníamos el diagrama del volcán, en el que tenemos los cambios de expresión génica con los genes subexpresados a la izquierda y los sobreexpresados a la derecha. En este diagrama, los puntos más cerca de cero indican cambios menores. Por otro lado, tenemos el gráfico MD, que muestra una concentración de genes altamente expresados en la región central izquierda. La mayoría de los valores que se acercan a cero indican similitud entre muestras, con una predominancia de genes negativamente expresados en el grupo control. Tenemos también el diagrama de Venn, en donde se identificaron un total de 48 genes que muestran significancia tanto en el grupo de lactobacilos como en el grupo del control. Tenemos también el gráfico que revela la correlación y semejanza entre muestras mediante la distancia entre los puntos, en donde se observa una clara separación entre el grupo de lactobacilos y el grupo control, indicando diferencias significativas. Y finalmente tenemos el diagrama de caja, que visualiza la distribución del conteo en cada muestra, incluyendo la mediana, los cuartiles y los valores mínimos y máximos. La media y la mediana están alineadas y los valores centrados permiten comparaciones adecuadas para el análisis de expresión diferencial. Se generó una lista de 30 genes diferencialmente expresados. Estos están en orden de acuerdo a los que tienen un mayor p-value. Podemos encontrar los sobreexpresados así como los subexpresados. Mediante el análisis de los genes en Gene Ontology se determinó que en el gráfico de Pathway el 3.3% de los genes está relacionado con la respuesta al estrés oxidativo asociado al trastorno de la ansiedad. Una alteración en la expresión de estos genes podría afectar la protección celular y el equilibrio entre los prooxidantes y antioxidantes. Por otra parte, en el gráfico de clasificación de proteínas se determinó la relación entre la defensa e inmunidad con respecto a la respuesta inflamatoria y la activación de células inmunitarias. Una sobreexpresión de estos genes podría intensificar la respuesta inmunitaria, mientras que una subexpresión podría reducir la eficiencia del sistema inmunológico, afectando la vulnerabilidad ante la ansiedad. En la figura 25 se muestra que las vías del metabolismo del glutatión y el depósito de carbono tienen una alta sobrerepresentación de genes, mientras que la tasa de falsos descubrimientos se aplica a otras rutas metabólicas. Por otro lado, en la figura 26 podemos observar el locus de los genes de interés seleccionados en 30 de los cromosomas de Homo sapiens. En la figura 29 se muestra todos nuestros genes sub y sobreexpresados en nuestro software string. Aquí tenemos 5 correlaciones y 9 genes están correlacionados entre sí. En la 30 tenemos, bueno, se tiene un filtro de todo full strict network, o sea, todas las correlaciones. Sin embargo, aquí no se muestra una interacción entre nuestros nodos. Posteriormente, en la figura 31 se añadieron más genes para ver más interacciones, y aquí vemos que tenemos 50 nodos de estos y se seleccionaron varias familias. En el primero se tiene los procesos de biosíntesis de neuroesteroides, que son los genes que están en color rojo en la figura 31, y hay estudios que sugieren que la regulación a la baja de la biosíntesis de neuroesteroides inducida por el estrés está asociada directamente a los trastornos de ansiedad. Posteriormente, en las proteínas tenemos las proteasas dependientes del zinc. Se ha descubierto en varios estudios que se ha mostrado significativamente estas enzimas dependientes del zinc en comparación con controles con personas que tienen ansiedad. Por lo tanto, estas, estas proteínas pueden desempeñar un papel en la fisiopatología de los trastornos de ansiedad, lo que pone de relieve posibles implicaciones terapéuticas del zinc en el tratamiento de la ansiedad. Aquí observamos a través del software de Reactome lo que serían los genes sobreexpresados que nos arroja la plataforma. Justo aquí visualizándolos de forma Voronoi. En color amarillo son justamente estos que más se están expresando. Aquí lo que estamos observando en esta diapositiva es algo que decimos que hace sentido con lo que se está mostrando en el Reactome, que es la activación de, bueno, la sobreexpresión de las metaloproteinasas de la matriz. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, vamos a tener la sobreexpresión de quimiosinas inflamatorias, como puede ser la SDF1, que aparece ahí a la derecha, o la que es quimioatrayente de monocitos 3, la MCP3. Entonces, estas son proinflamatorias, van a surgir tras un órgano herido o realmente cualquier respuesta inflamatoria que tengamos del intestino. La llegada del lactobacillus va a generar la sobreexpresión de estas proteínas y tenemos aquí justo como una cadena de activación donde la metaloproteinasa 14 va a generar la activación de la metaloproteinasa 2, que esa es de nuestro interés, porque la MMP2 usa de sustrato la SDF1 y la MCP3, que va a generar esta respuesta antiinflamatoria. Entonces aquí es justo lo que vemos, es un mecanismo que hace sentido, que la sobreexpresión de estos genes va justamente a usar como sustrato esas proinflamatorias y va a generar consecuentemente una respuesta antiinflamatoria.
Aquí vemos la activación de otro mecanismo que también hace sentido. Entonces, Lactobacillus lo que hace es, va a ayudar a la activación del gen BMAL1, que consecuentemente va a generar la activación de los genes DBP, CIART y PER3, que estos genes son encargados de procesos rítmicos o de regulación circadiana. En ratones lo que se ha visto es que justamente al consumir acidófilos, lo que hacen es que se muestra una reducción de estrés a través de la regulación del sueño. Entonces, justamente es una actividad que también hace sentido con lo que estamos buscando tratar. Aquí observamos una interacción que no está directamente relacionada con el padecimiento de la ansiedad que queremos tratar, pero que también hace sentido con la supervivencia del microorganismo, que es la interacción de la ruta de interacción entre PHLDA1 y AORCA, que estos, aunque están propiamente relacionados hacia el cáncer de mama y su regulación, lo que hace es que la expresión de estos genes lo que hacen es que ayudan la interacción con las células epiteliales del intestino y mejoran su anclaje, lo cual consecuentemente mejora la supervivencia del microorganismo y que pueda entregar efectos beneficiosos por un tiempo prolongado. Ahora aquí, igualmente a través del software de Reactome, estamos viendo los genes que fueron subexpresados en color amarillo, justamente son los más subexpresados. Vamos a analizarlos. Nosotros al analizar este reactome de los subexpresados, lo que vamos a ver es un punto interesante. Aquí en la esquina superior derecha vemos justamente la señalización de interferones alfa y beta. Y aquí lo que estamos analizando es que en un principio dijimos que hay una sobreexpresión de respuestas proinflamatorias, pero ahorita con ese segundo reactome estamos diciendo que hay una subexpresión de respuestas proinflamatorias. Entonces, ¿cómo es que puede esto ocurrir en el mismo mapa con el mismo organismo? Y eso se explica ya que esta investigación que nos estamos basando, Weiss y Jesperson, el objetivo fue verlo a través del tiempo. Y ese es el punto importante. Aquí en la gráfica podemos ver que de las 2 a 4 horas tenemos un crecimiento exponencial de respuestas proinflamatorias de los interferones beta, pero posteriormente al llegar al máximo del alrededor de las 4 o 5 horas, después se reduce hasta las 10 horas, se va reduciendo la actividad o bueno, la sobreexpresión de estos interferones beta, donde aquí lo que estamos observando ya es esa subexpresión de los genes y esto es lo que vemos con lo que ya hemos explicado, las respuestas antiinflamatorias, que cuando ya se regula. Entonces, por eso es importante entender que es una interacción a través del tiempo y por eso es sentido que pudiéramos ver genes sobreexpresados y subexpresados del mismo tipo, hablando de esto de las respuestas proinflamatorias. Se escogieron dos proteínas a identificar. La primera es la proteína de ionoamocinas LBA1709, la cual fue seleccionada con la función de verificar su adhesión al intestino del huésped y de esta forma identificar si el microorganismo seleccionado es un buen candidato probiótico, mientras que la segunda proteína es SLPA o LBA0169, la cual se encuentra en la pared del microorganismo y cuenta con funciones como la interacción con células intestinales y suprimir la inflamación patógena. Para la cuantificación de metabolitos se optó por metodologías como la cromatografía líquida por alta resolución, técnica en la que la separación de la muestra ocurre entre una fase móvil y una fase estacionaria, espectrometría de masas, método en el cual convierte las moléculas de los analitos en iones en fase gaseosa y utiliza un analizador de masas para separarlos según su relación masa-carga, y electroforesis bidimensional, el cual permite separar complejas mezclas de proteínas en dos etapas, primero con una carga en un gel con gradiente de pH y luego por peso molecular. Para evaluar el efecto de adherencia del probiótico en el huésped se ha identificado la proteína de ionoamocinas o LBA1709. Esta proteína es crucial porque participa en la unión al moco intestinal, facilitando así la interacción del probiótico con la mucosa intestinal. Esto es debido a las enzimas sortasas, ya que permiten su interacción con el tracto gastrointestinal, en especial la sortasa de clase A, ya que ancla las proteínas de superficie a la pared celular, procesando dianas proteicas con el motivo LPXTG. Este mecanismo también se encuentra en el dominio MUP de proteínas de superficie celular de bacterias gram positivas, facilitando el anclaje al peptidoglicano. En nuestras cepas se han identificado 12 proteínas dependientes de sortasa potenciales, 8 de las cuales están intactas y contienen el motivo LPXTG. De estas 4 se pronostican como proteínas de ionoamoco, incluyendo LBA1709. Para evaluar la capacidad del probiótico de reducir citocinas proinflamatorias, se investigó la interacción de la proteína SIPA con células dendríticas. Estas células, cruciales para la respuesta inmune, producen citocinas inflamatorias mediante receptores TLR. Al interactuar con bacterias en el intestino, Lactobacillus acidophilus puede reducir esta respuesta inflamatoria mediante la proteína SIPA, que facilita la adhesión celular a través de los receptores DC-Zinc y Zinc R3, regulando las señales proinflamatorias.
Aquí es donde ya llegamos al punto de considerar las implicaciones éticas, ya que todos los experimentos que hemos estado observando durante los 4 pasos y toda la investigación en la que nos estamos basando son mayormente modelos animales donde han hecho uso de ratones de laboratorio. Entonces aquí justamente viene esta cuestión de usar un modelo que sea más ético y aquí es donde se propone el modelo gastrointestinal. Este modelo va a estar dividido en 3 compartimentos que van a simular lo que sería la boca, el estómago y el intestino delgado. Va a tener tanto las condiciones del jugo gástrico como la cuestión duodenal y con sus respectivos cambios de pH de 3 y 6 y también con la respectiva temperatura interna del cuerpo humano de 37 grados centígrados. También se va a simular en este modelo lo que sería las contracciones peristálticas y todo el movimiento que va a realizar el alimento ya por el tracto gastrointestinal. O sea, realmente ahí entender cómo va a ser este movimiento y va a ser simulado a través ya de la forma farmacéutica de comprimidos, pastillas, ya con el Lactobacillus acidophilus. Se definieron tiempos para cada una de las etapas, 5 minutos para la boca, 2 horas para el compartimento del estómago y 2 horas también para el compartimento intestinal. Las soluciones, bueno, se presentan ahorita más adelante. También para el modelo gastrointestinal estaríamos aplicando una retroalimentación del paso 1 que es relacionada con la formulación del producto, donde aquí ya estaríamos probando tal cual lo que serían las tabletas, que tendrían las cepas bacterianas de Acidophilus ya liofilizadas, trituradas con un coagulante para justamente facilitar esta compactación, que sería celulosa microcristalina, y estas también serían recubiertas con Eudragit, que bueno, es un material de recubrimiento justamente diseñado pensando para uso fármaco en el colon y el paso intestinal. Entonces aquí ya estaríamos comprobando la forma farmacéutica que le sería de ayuda para la supervivencia de la cepa en el intestino. En esta tabla se muestra las soluciones y composiciones de cada una de las etapas de la digestión. Las proteínas de unión a mucina se evaluarán con cromatografía líquida más espectrometría de masas usando Lactobacillus acidophilus previamente acidificado con leche en un modelo in vitro de tracto gastrointestinal. Los metabolitos se extraerán con un modelo con metanol frío centrifugando la muestra para separar a Lactobacillus del medio. Se lavará con buffer de fosfatos salinos 3 veces. Se le añade metanol y una mezcla de aminoácidos marcados con isótopos al pellet celular. La mezcla se almacena a menos 20 grados centígrados y el sobrenadante se seca en un concentrador de vacío. La muestra se reconstituye con acetronilo y agua ultrapura antes de cargarse a la cromatografía líquida con espectrometría de masas. La detección se realizará mediante un espectrómetro de masas con ionización por electropulverización empleando una columna de amida de 2.5 microlitros. Los metabolitos intracelulares se separarán incluyéndolos con solventes específicos correspondientes al acetato de amonio en agua y el acetronilo con ácido acético. El muestreo se mantiene a 4 grados centígrados, la columna a 40 grados y un tiempo de separación total de 20 minutos. El tiempo de retención y transición de los metabolitos se establecerá usando estándares puros y espectro de masas en tándem para identificar los compuestos específicos. En cuanto a las proteínas de unión a mucinas LBA1709, el análisis de datos se realiza con QuaBrowser para procesar perfiles de metabolitos específicos de HPLCMS de manera manual, y MetaboAnalyst se utiliza para análisis estadísticos como ANOVA, componentes principales, mapas de calor y visualización de datos. En la figura 44 se muestran los metabolitos de Lactobacillus detectados mediante un enfoque de metabolómica dirigida por HPLCMS. Para la proteína SLPA se va a analizar con electroforesis bidimensional. Inicialmente se va a utilizar las lactobacillus acidophilus que se utilizaron en el modelo gastrointestinal in vitro que se pasaron ahí y se van a recolectar todas las proteínas de superficie de las células bacterianas, es decir, se va a eliminar las células bacterianas y sus demás composiciones. Y bueno, en la electroforesis bidimensional es un método que nos ayuda a separar las proteínas en 2 dimensiones, primero por punto isoeléctrico mediante enfoque isoeléctrico y luego por masa molecular relativa mediante una electroforesis del gel de poliacrilamida con SDS. Por lo tanto, en la figura 46 se muestra un resultado de una electroforesis bidimensional para conocer las proteínas de SLP de Lactobacillus acidophilus y en la parte de arriba, en la 46A, se puede mostrar que se puede ver que en el eje de las X se encuentran los puntos isoeléctricos, en este caso de 3 a 10, y en el eje de las Y se encuentra nuestro peso de molecular.
que se está dado en kilodaltones. Ahí en la figura donde se encuentra la flecha es donde se encuentran nuestra proteína SLPA, que aproximadamente pesa 51 kilodaltones y tiene un punto isoeléctrico de 10. Asimismo, en la figura 46b, en la parte superior, se visualiza el enfoque isoeléctrico de nuestra proteína, que este es mayor de 9, como se tiene predicho en la literatura.